Hablamos de impuesto a las ganancias, pero pará. Ya sabés que se vuelve a instrumentar a partir de agosto, todo eso. ¿Qué podemos deducir para ir bajando justamente los montos? Porque nunca se sabe. Si yo, por ejemplo, hago una donación, o si tengo una empleada doméstica en casa o tengo a alguien a cargo, todo eso sirve para poder deducir. ¿Conviene estar casado también? Eso hay que preguntarlo. Bueno, eso podemos discutirlo en otro capítulo, sí. Porque hay que ver... No, pero me parece que es importante, digo, ¿conviene estar casado pero nos mantenemos solteros? Explotan los registros civiles. Tal cual. Bueno, Agustín, hablamos de eso, ¿no? Así es, Javi, porque bueno, dentro de la vuelta del impuesto a las ganancias también va a haber muchos gastos y vuelven las deducciones, que son estos gastos personales en general. Vos hablabas de donaciones, pero en general son los gastos personales los que se pueden deducir. Como bien decías, el gasto de un personal doméstico, el gasto, podemos poner al cónyuge que esté sin alguna actividad, sin algún ingreso. Todavía no está habilitado el sistema Saradig para cargarlo. Eso faltan reglamentaciones y que se vayan poniendo en marcha durante las próximas semanas. Pero bueno, lo cierto es que ya empiezan los contadores ya empiezan a hablar con sus clientes sobre lo que se va a poder deducir para pagar menos. Y vamos a hablar con Sebastián Domínguez, que es tributarista. Nos va a contar un poquitito más y a ver, te vamos a preguntar de todo, Sebastián. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, ¿qué tal, Javier, equipo? ¿Cómo están? Bueno, a ver, tenemos lapiceras ya para tomar lista. Tenemos una lista de hacer la lista, a ver, ¿en dónde hacer? podemos nosotros, bajar un poquitito el impuesto? Bueno, ahí como estaban comentando, ¿no? O sea, hay unas deducciones que son deducciones personales. Sí. Estas deducciones se aplican directamente, que es la ganancia no imponible, que son 3.091.000 para el 2024. La deducción especial, que ahí depende si es empleado en relación de dependencia o si es un autónomo, tiene dos valores distintos, 14 millones o 10 millones y pico. También si es un nuevo profesional, puede tener una deducción especial de 12 millones y pico, un poquito más alto. Cónyuge, hijo e hijo incapacitado por el trabajo. Ajá. Ahora, para el cónyuge que recién decían, ¿conviene estar casado por el impuesto a las ganancias? Por el impuesto a las ganancias yo diría que no, porque en todo caso el ahorro sería muy bajo. O sea, que sigue siendo por amor, entonces. Claro, tiene que seguir siendo vas a tener que postergar el casamiento. No, yo no voy a postergar nada, querido. El divorcio es más caro, está diciendo el doctor. No, ahora sí es más económico, me parece. ¿Y qué se le puede haber? Y además, ahí, respecto a cónyuge e hijos, especialmente cónyuge, el cónyuge, aun cuando alguien esté casado o sea conviviente también, se puede deducir en la medida que no haya tenido ingresos en el año por un importe mayor a la ganancia no imponible. Es decir que en la mayoría de los casos no se puede deducir el cónyuge porque el cónyuge trabaja también y tiene ingresos por más de 3.091.000 pesos. Claro. Entonces, la realidad es que la deducción por cónyuge es una deducción que se tomaba en la década del 90. Claro. Ya hoy prácticamente nadie la toma porque todo el mundo trabaja. Y Sebastián, para algunos asalariados, por ejemplo, o bueno, también para autónomos, ¿con prepaga eso se va a poder deducir, no se va a poder deducir? ¿Cómo va a ser eso? Sí, bueno, lo que pasó con el del principio de año hasta la sanción de esta ley es que se aplicaba para la mayoría de los casos el impuesto celular, que no contemplaba la posibilidad de realizar deducciones aparte del mínimo no imponible. Solamente las deducciones que aplicaban eran servicio doméstico y aportes a sociedades de garantía recíproca. Entonces la gente entraba en el servicio de Siradig Trabajador, no podía informar a los hijos, no podía informar la medicina prepaga, nada de eso era deducible. Sí. Ahora volvemos al esquema original del impuesto a las ganancias, donde sí es deducible si paga una diferencia de prepaga. Ajá. ¿Sí? Sebastián... Con los límites que siempre tuvo esa deducción. Sí. Si yo alquilo, ¿tengo algún tipo de reconocimiento para disminuir el impuesto? Sí, bueno, si vos alquilás, primero tenés que tener el contrato de locación. Bien. Sí, porque tiene que ser un alquiler declarado. Que ahora hubo unas reformas, ya el año pasado y este año en el monotributo, que va a fomentar la regularización de contratos. Por muchas veces la gente dice no lo puedo deducir porque es en negro. Bueno, eso probablemente ahora se regularice. Necesitas el contrato y en el Siradig te va a pedir también los datos de la factura. Entonces, podés deducir, por un lado, dos deducciones hay. Por un lado, el 40%
del alquiler con destino a casa-habitación hasta el límite del mínimo no imponible, es decir, hasta el límite de 3.091.000 pesos. Eso por un lado. Sí. Y por otro, vas a poder deducir el 10% de los alquileres pagados en todo el año, que es una... Digamos, por el mismo alquiler tenés 2 deducciones separadas. Bien. Sebastián, ¿qué va a pasar con el tema de horas extras, de aguinaldo, de viáticos? ¿Quedan dentro o fuera de todo el tema de deducción ganancias? Quedan dentro porque se eliminaron todos esos tratamientos que habían sido parches del impuesto a las ganancias, que se habían ido incorporando a la ley para tratar de bajar un poco el impacto del impuesto a las ganancias, pero técnicamente la realidad es que eso no era una buena técnica legislativa. Porque de las horas extras, la realidad es que solo lo que estaba exento era el plus, por ejemplo, de un domingo. La hora extra común estaba grabada y el plus estaba exento. Sí. Y si no, otro beneficio era que la hora extra no cambiaba la escala de categoría. Bueno, eso se eliminó, se trata como cualquier remuneración. Claro, pero no va a convenir entonces trabajar quizá a tiempo más completo o trabajar para cobrar horas extra porque se la va a terminar llevando ganancias. Como ha pasado siempre. Claro. Bueno, ahí hay que hacer una salvedad, ¿no? Que es, hubo un problema que fue la tablita de Machinea, ustedes recordarán el gobierno de la Rúa, que lo que sucedía era, alguien trabajaba o cambiaba de puesto a un puesto más alto, o trabajaba horas extras, y quizás por la hora extra las deducciones eran menores y terminaba pagando más impuesto a las ganancias que lo que cobraba por la hora extra. Bien. Sí. Eso no pasa más. Lo que sí va a pasar es que uno lo que va a tener que analizar es que a lo sumo, si está en una, digamos, tiene un sueldo alto, lo que le va a pasar es que va a cobrar el 65% del valor de las horas extras porque va a tener un 35% de impuestos. Claro. Entonces ahí lo que tiene que decir es, yo estoy dispuesto a trabajar más por el 65% de la hora extra, y si dice que no, no trabaja. Y si no, Sebastián, y por último, ¿y si hay un crédito hipotecario? ¿Sí? ¿Aumenta esto? ¿Disminuye? ¿Qué pasa? Bueno, ahí estamos con la deducción de intereses por préstamo hipotecario con destino a casa-habitación, era de 20.000 pesos desde el año 2000, más o menos. Sí. En el Senado, eso se había incrementado, en el dictamen del Senado, se había incrementado a un valor equivalente al mínimo no imponible, a la ganancia no imponible, perdón, 3.091.000. Lo que pasó es que como el Senado rechazó el capítulo y después se terminó reimplantando por la sanción de diputados, no se actualizaron esos 20.000 pesos. Entonces, quien hoy paga un préstamo hipotecario solo puede deducir 20.000 pesos por año de intereses, que no es nada. Nada. Claro. Bueno, Sebastián, gracias. Gracias por estos datos, porque ahora hay que esperar a que llegue y La letra chica. los contadores harán lo suyo. Y que se habilite el sistema también. Y además, sí, sobre todo para poder empezar a instrumentarlo. Todavía la AFIP no terminó de reglamentar Claro. esto. Salió el decreto reglamentario, pero falta que la AFIP publique las tablas en su sitio web, adecúe el CIRADIC trabajador, como recién decían. Digamos que faltan unos pasos. Bien, perfecto, Sebastián, gracias.